No, pues ya se perdieron totalmente de una semana para la otra. La verdad, yo no me acuerdo, bro. No me acuerdo, la verdad. Bueno, por ahí estuvimos viendo lo del valor de transacción y vimos los conceptos que pueden incrementarse. Vimos también que en la medida que los gastos que tengamos se van a incrementar. Estamos a punto de brincar al tema de vinculación y luego ya me hicieron la observación de que ya se nos había acabado el tiempo y tuvimos que suspender. Pero bueno, es con relación a sus preguntas de la vez anterior. Aquí los temas que nos importaría un poquito para efectos de ser gerentes de comercio exterior y saber qué estamos haciendo sería qué pasaría. El valor de transacción se utiliza cuando tienes una factura, cuando tienes cómo comprobar cuál fue el precio negociado. Eso, bueno, lo reflejas a través de una factura. Y los incrementables son los conceptos que habíamos analizado de fletes seguros y los gastos que corrieran por tu cuenta. En eso ya terminamos de verlo. Ahora, lo siguiente sería analizar la cuestión de la vinculación. ¿Cuándo hay vinculación? Les voy a platicar así sin que leamos la ley. Alguien que tenga los artículos, a ver, váyanse a los artículos. Estamos analizando del 64 al 78. Y son importantes en el sentido de ver el contenido porque esta parte es la que incide directamente sobre cómo calcular el valor en aduana de la mercancía, que ese es finalmente el monto, la cantidad sobre la cual vamos nosotros a determinar la cantidad de impuestos a pagar. Ahora miren, les decía que esto es importante porque un gerente de tráfico tiene que programar los gastos de la empresa y los gastos de la empresa no se programan diariamente. Normalmente las empresas lo hacen una programación, si no semanal, por lo menos sí semanal o quincenal, por lo menos sí con 2 o 3 días antes del arribo de una mercancía, ya tienes que saber cuánto del flujo de efectivo que maneja la empresa tienes que separar para impuestos para hacer una importación. Entonces tú, gerente de tráfico, no te puedes esperar hasta que la gente de aduanal te mande tu estimado de gastos. Tú ya tienes que tener tus cifras desde antes para dárselas a la empresa. Entonces por eso es importante que aprendan cómo se integra el valor en aduana para hacer un cálculo estimado lo más cercano posible a lo que la gente aduanal les va a solicitar. Entonces esa es una función que no sé si lo vieron en gerencia de tráfico, pero es una función, se las comento porque eso lo hacía yo como gerente de tráfico. Tienes que estar programando tus gastos y eso te lo exige el departamento de finanzas, el área contable, todo el mundo te lo exige porque necesitan programar sus dineros, necesitan programar sus gastos. Entonces tú tienes a fuerza que hacer el cálculo anticipado. Entonces por eso es importante que pongan atención a esta parte, porque tienen que saber cómo manejarse para integrar esa base grabable y luego hacer el cálculo estimado que sea lo más aproximado posible a la realidad. Entonces por eso es importante esta parte, chicos. Aprender cuál es el valor en aduana, porque la misma interpretación que ustedes le den a este concepto se la va a dar el agente aduanal, porque él se basa en la ley y ustedes también. Entonces aquí no hay con que el agente aduanal va a manejar una cantidad diferente, porque no hay manera de que maneje una cantidad diferente. Entonces ustedes tienen que saber cuáles son los incrementables que le tienen que agregar ahí al valorcito y cómo se compone la base gravable, cómo la van a integrar para llegar a una cantidad específica, porque dependiendo de esa cantidad específica le van a aplicar la tasa de impuestos que van a pagar y el DTA, etcétera, etcétera, y tiene que ser muy parecida o igual a la que la gente haga. Entonces ahí es donde se ve su programación, su criterio de anticipación, y esto lo miden todas las empresas. Entonces por eso es importante esta parte. Ahora, otra de las cosas que son importantes es saber, por ejemplo, dentro de los empresas o dentro de las relaciones comerciales de empresas, existe lo que llamamos vinculación. Bueno, los artículos de la ley nos mencionan algunos conceptos de por qué, cuándo se considera que hay vinculación. Y a ver, si se van al artículo 68, chicos, acuérdense, el ejercicio diario de aquí es abrir la ley, no me pregunten, no me esperen a que yo les diga. Es entrando a la clase ya tienen que tener su ley aduanera abierta. ¿Saben?
y luego empezar a buscar los conceptos para seguir platicando. Entonces, por ejemplo, aquí, en el caso de el artículo 68, nos dice cuáles son los conceptos que la ley considera aquí vinculación. ¿Por qué es importante declarar que sí hay vinculación o no, chicos? Ustedes, al momento de darle la información a la gente banal, a ver, me dan un momento porque tengo una llamada urgente. Ahorita les contesto, ahorita les continuamos. Sí, un momento. Bueno, ¿qué pasa, Pedro? No se preocupe, es que no encuentra la pieza hasta mañana llega. No sé, pero... Dice que por mi parte no hay problema. Que mañana no le entregue. Hola, hola chicos. Ya regresé. Lo que pasa es que ahorita precisamente me conecté tarde porque andaba dejando mi carro para que le arreglaran una descompostura que me dejaron mal ahí en el taller de la aseguradora. Y era urgente porque algo pasó, pues por eso me estaba hablando. Resulta que las piezas no están disponibles hasta mañana porque es un carro pues reciente y de agencia, pues valió gorro. Pues bueno, ya, pero ya estoy aquí con ustedes de nuevo. A ver, entonces estamos hablando de la vinculación, artículo 68. No sé si ya lo tienen a la vista para que puedan ir viéndolo junto conmigo. ¿Tienen? Hola, hola, ¿me escuchan? Pues ya se me fueron todos a descansar, ok. A ver, Daniel, ¿me escuchas? Es uno de los más atentos. Daniel, Oscar. Dígame, profe. Ah, Se te decía. escucha, profe. Ah, bueno, sí, nomás que tenía ya, dije, pues, ¿qué pasó con la comunicación? No, les decía, vamos a continuar con esto del 68. Miren, ¿por qué es importante que nosotros mencionemos o manifestemos la vinculación entre empresas? Porque es una infracción, y una infracción que la gente banal no puede conocer a menos que nosotros se la informemos. Si somos una sucursal de una empresa de Estados Unidos, por ejemplo, o el gerente de Estados Unidos es el mismo gerente aquí en México, eso es vinculación, eso es estar vinculadas en negocios. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es, en un pedimento, tenemos que declarar si existe, porque si nos la descubren y nosotros no la estamos declarando,
tenemos una infracción. Entonces, bueno, ¿qué pasa con la vinculación? Que a veces la vinculación influye en el precio. No le das el mismo precio a Juan de las Cuerdas que a tu primo hermano o a tu hermano. Entonces, eso es normal. Bueno, tenemos que declarar si hay vinculación entre la empresa que está comprando y vendiendo, pero comprando o vendiendo, dependiendo de si es exportación o importación, y que esa vinculación influya o no influye en el precio. Podemos darle un precio más bajo, no hay ningún problema en ese sentido, pero tenemos que declarar en el pedimento que tenemos vinculación y que la vinculación sí influye en el precio, que no le doy el mismo precio a los demás que a mi sucursal. Entonces, eso lo tenemos que declarar. Si no lo declaramos y la autoridad nos cacha, entonces tenemos una infracción. Por eso es que es importante que esta parte la conozcamos, chicos, como especialistas, ¿sale? No sé si me captan la idea. Ok, Jesús, tranquilo. Y a mí también ando igual, no te preocupes. Muy bien, ¿sí me captan bien la idea, chicos, de por qué es importante lo de la vinculación? Y importante que sepan dónde está esa premisa de vinculación en la ley para que lo puedan consultar posteriormente. ¿Me explico? ¿Sí me captan? ¿Sí? Ana Sofía, Mariana, Silem. Sí, profe. ¿Sí captan la idea de por qué es importante? Bueno, todo lo que les estoy mencionando son para prevenir posibles infracciones, que son información que el gerente de tráfico debe conocer si es un especialista. No puede pasarle de largo esa información. Bueno, esa información la van a encontrar en el artículo 68 y ahorita les voy a leer una partecita que les agradecería que fueran leyendo conmigo, y si alguien me puede ayudar a leer mejor para que no se estén aburriendo solamente con mi voz es otra. Entonces, artículo 68 dice: se considera que existe vinculación entre personas para los efectos de esta ley en los siguientes casos. Fracción primera: si una de ellas ocupa cargos de dirección o responsabilidad en una empresa y en la otra. O sea, supongamos que es el cliente aquí en Estados Unidos. Eso es vinculación. Si están legalmente reconocidas como asociadas de negocios. Si es Walmart Estados Unidos y Walmart México, por ejemplo. O sea, están legalmente reconocidas como asociadas. Eso es obvio. Entonces, bueno, si están así, con más razón hay vinculación. Si tienen una relación de patrón-trabajador, o sea, si somos una maquila que le estamos trabajando solamente a una misma empresa, o sea, él es mi patrón, él es el que me da trabajo, que es la mayoría de los casos de las maquilas, pues. De hecho, se vio mucho ahora que entró la contingencia, que hubo empresas que no eran productoras de mercancía de primera necesidad y tuvieron que cerrar, y las maquiladoras igual acá tuvieron que cerrar porque no tenían trabajo. Entonces, bueno, esa relación de patrón-trabajador, de yo soy el que te manda el trabajo y tú eres el que lo haces, también es una vinculación. Si una persona tiene directa o indirectamente la propiedad o el control o posesión del 5% más de las partes sociales, aportaciones o títulos en ambas empresas, ¿vale? Entonces, si somos socios y tenemos por lo menos el 5% de las acciones allá y aquí, entonces hay una vinculación. Si una de ellas controla directa o indirectamente a la otra, si una de ellas le da directamente instrucciones a la otra, obviamente la controla, entonces eso es vinculación. Si ambas personas están controladas directa o indirectamente por una tercera, o sea, somos dos sucursales de la misma empresa totota, entonces es otra vinculación. Si juntas controlan directa o indirectamente a una tercera persona, entonces si nosotros somos socios de una empresa y esas dos empresas controlamos directamente a otra mini empresa, entonces también es vinculación. Entonces, no sé si están claros estos conceptos, chicos, no tienen así como que mucho rebusque para entenderle, ¿cierto? Vale, si los tienen allá a la vista y los están viendo o los están leyendo conmigo, a ver, déjenme les comparto la pantalla. Primero déjenme quito la cámara porque compartiendo pantalla ya es otro rollo. Para que vean la ley banera que yo tengo en pantalla. Tampoco crean que les estoy tratando de presumir que me la sé de memoria. Claro que no. Yo sé dónde está lo que quiero y necesito, y en el momento en que lo quiera consultar o lo quiera aplicar, voy y lo busco. ¿Vale?
tengo alguna idea sin memorizar de lo que dicen los artículos distintos de la ley. Eso me lo ha dado la práctica de estar leyendo y aplicando, ¿no? Pero no me lo sé de memoria. O sea, sería un presumido si les digo que me lo sé de memoria. No es así. Y yo creo que muy pocas personas, hay gente que tiene memoria fotográfica y puede aprenderse muchas cosas. Yo no tengo esa habilidad. Entonces, pero sí sé manejar muy bien la ley aduanera, porque eso es lo que quiero que aprendan ustedes, a buscar los temas y aplicarlos cuando se necesite. ¿Sale, chicos? Entonces, por eso mi terquedad de que abran su ley aduanera, de que lean, de que vean con sus propios ojos los contenidos. ¿Vale? Entonces, bueno, teníamos aquí ley aduanera. Esa es, no sé si ya la tengan en pantalla, chicos. El artículo 68. ¿Sí, chicos? Muy bien. Otro de los temas también que sería... Ya, profe, ya se mira. Gracias. Bueno, ahí están los 7 fracciones que les acabo de leer, donde se supone que hay vinculación. Ustedes igual, es la misma información que tienen en su ley aduanera de la biblioteca, si la abrieron, igual pueden consultar esos artículos. Bueno, ahora, vamos a ver la cuestión de si no tuviéramos una factura, si no tuviéramos un valor de transacción para declarar, ¿qué otras mercancías, qué otro procedimiento podemos aplicar? Bueno, esos procedimientos están contemplados a partir del artículo 70, ¿vale? Y son algunos que son muy fáciles de entender, no se metan en mucho rebusque cuando lo estén buscando o cuando lo estén tratando de analizar. Cuando lo vayan a ver, vámonos por acá. El 71 menciona varios procedimientos juntos y luego los desglosa por artículos. Miren, el 71 nos dice que el primero dice: cuando la base gravable del impuesto general de importación no pueda determinarse conforme al valor de transacción de las mercancías importadas. ¿Qué significa? Que cuando no tengamos una factura donde podamos manifestar o donde esté manifestado el valor en aduana de la mercancía o el valor comercial de la mercancía, nos vamos a ir a otros métodos. Eso también lo contempla el acuerdo firmado en la Organización Mundial de Comercio, mejor conocido como el que le dio lugar a es el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio. El Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio es el acuerdo general de la ONU que se firmó y que dio origen al surgimiento de la OMC. Entonces, esos acuerdos están firmados y esos acuerdos tienen esta base para que todos los países utilicen el mismo sistema para hacer el cálculo de sus contribuciones. Entonces, ese acuerdo, de ese acuerdo se retomaron estos artículos y nos dice que cuando no tengamos esos medios, la fracción primero nos dice que vamos a utilizar el valor de transacción de mercancías idénticas, terminado en los términos señalados en el artículo 72. Bueno, vamos a utilizar el valor de mercancías igualitas que las nuestras, comercializadas en los últimos 3 meses, etcétera. Por ahí ahorita rápidamente platicamos de eso. El valor de transacción de mercancías similares. Supongamos que no encontramos mercancías igualitas a las nuestras, pero sí hay unas muy parecidas. A lo mejor en marca equivalentes, materiales equivalentes, valor equivalente, entonces utilizamos valor de mercancías similares. El valor de precio unitario de venta. El precio unitario de venta se refiere a una labor de investigación para saber en cuánto se está vendiendo esa mercancía en el país, y ese nos puede dar un parámetro de valor. El siguiente sería valor reconstruido. El valor reconstruido se refiere a que nosotros integremos un valor a partir de los materiales que contiene. Supongamos que queremos nosotros introducir o importar un armario. Ok, entonces tendríamos que, no tenemos el precio. ¿Cómo podemos integrar ese precio? Pues viendo cuánto cuesta la madera, sumarlo con los clavos, con la pintura, con los cortes, y la mano de obra. Entonces todo eso, todos los componentes de un artículo, más mano de obra, más todo lo que se necesite para hacerlo, para completarlo, eso se llama valor reconstruido. Así es como vamos a reconstruir ese valor, a partir de los materiales que tenga contenidos. Entonces, ese es otro método, es otra forma que podemos darle un valor.
Y por último, dice valor determinado conforme establecido en el artículo 78. El artículo 78 se refiere, chicos, a buscar fuentes de datos de información confiable disponibles en territorio nacional. No vamos a entrar a buscar en internet y a buscar en una página de Estados Unidos o de China o de Rusia. Tenemos que buscar en una página mexicana que tenga valores mexicanos. Y si encontramos una mercancía igual que la nuestra, cotizada en esa base de datos, podemos utilizar esa información y con esa información declarar el valor. Supongamos, vamos a importar un coche, no tenemos la factura. Ok, nos vamos y buscamos, obviamente, en las bases de datos de automóviles nacionales o, en este caso, de venta nacionales que vendan vehículos como el nuestro. Entonces buscas un vehículo como el tuyo, de modelo, bla, kilometraje, todas las características que componen el valor de un vehículo en bases de datos de ventas nacionales. Si lo encuentras, puedes utilizar ese valor como el precio de tu mercancía. Entonces, ese es el método del que contempla la fracción quinta. Entonces, no tienen mayor complejidad. Bueno, los artículos ya del 72 en adelante los van a explicar a detalle cómo manejarse, etcétera, etcétera. Está larguísimo, pero básicamente es lo que les acabo de explicar, ¿sale? Es el valor, por ejemplo, en el caso de la fracción primera, valor de transacción de mercaderías idénticas, tienen que ser idénticas en todo. Yo tengo que encontrar en los últimos 3 meses, en el promedio de importaciones de los últimos 3 meses, buscar una mercancía que sea igualita que la mía y entonces tomar el valor de esa mercancía para declararlo yo como valor de la mía. Si no encuentro mercancías igualitas, o sea, idénticas en todo, en marca, modelo, serie, materiales, todo, tendré que irme a una que sea similar. Y la similar sería, no sé, por ejemplo, una marca equivalente a la mía. Por ejemplo, si no encuentro mi Garcís, pero encuentro Adidas, bueno, me voy con Adidas. Y obviamente que bueno, un tenis del mismo tamaño, del mismo material, de bla, 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 parecido al material nuestro, que fuera pues de sintético, que fuera todas las características que tiene el nuestro y una marca similar. Entonces podría utilizar o equivalente, podría utilizar ese precio, ¿vale? Eso serían las mercancías similares, no son iguales en todo, pero sí son muy equivalentes a la nuestra. El precio unitario de venta, bueno, es el precio de venta de los últimos 3 meses en promedio que tenga en el mercado nacional ese producto. Eso sería una labor de investigación de mercado en el que busque ese producto y a cómo se está vendiendo en México. Entonces, ese lo puedo utilizar como valor, que sería muy desventajoso porque sería un precio mucho más alto porque ya tiene incluidas las ganancias de quien lo vende. Y por último, tenemos el valor reconstruido, que es el que les explicaba de, por ejemplo, si vas a a integrar el valor de un zapato, pues tienes que jalar toda la materia prima que necesitaste, la suela sintética, la cubierta, las cintas, la mano de obra, el pegamento, sumar todo lo que te costó, la materia prima que lleva, para que puedas reconstruir ese valor. Y por último, el 78, que les digo que se determina en función de una base de datos existente en el mercado nacional de mercancías como la nuestra, igual que la nuestra, ¿vale? Esos serían los métodos que contemplan a grandes rasgos. Entonces, si se fijan, está muy complicado, pero se puede de todas las formas encontrar cómo declarar un valor en aduana. No podemos dejarnos de hacer una operación si no tenemos un valor que declarar para que ese valor se utilice como base para el cálculo de los impuestos a pagar. Bueno, y ahorita lo que vamos a hacer, chicos, ya terminamos el tema que nos quedó pendiente la vez pasada. Y ahorita lo que vamos a hacer es, vamos a ver el ejercicio siguiente que tiene que ver con el artículo 79 y luego platicamos las respuestas. Esto ya lo habíamos visto, es el capítulo 3 del título tercero y ese sección segunda, que es exportación, solamente abarca un solo artículo. Entonces tiene 3 preguntitas ahí, contéstenlas porfa y eso sería el ejercicio de hoy. ¿Sale, chicos? Les voy a dar 10 minutillos para que abran su ley y abran la actividad correspondiente y la contesten. Déjenme ver qué actividad fue, porque yo no recuerdo ni el número, pues es la última.
Aguántame, chicos, estoy viendo la academia y no está muy rápido, que digamos. Ok, la actividad 16, sección segunda del Inspector General de Exportación, tiene 3 preguntitas por ahí, creo. Déjame checarlo. Para que las conteste con el artículo 79. ¿Lo tienen, chicos? ¿Pudieron abrirla? ¿Pudieron abrir su like y todo? Sí, profe. Muy bien.
Muy bien, chicos. Este aquí ya no tiene mayor complejidad. Es un solo artículo. Aquí lo único que nos queda por analizar. ¿Están conmigo? Bueno, aquí lo único que hay que analizar es lo tan sencillo que es los requisitos a la exportación, porque acuérdense que la finalidad tanto de la Ley de Comercio Exterior como de la Ley Aduanera es fomentar las exportaciones, darle facilidades a nuestros exportadores para poder entrar a los mercados internacionales. Entonces, por eso la Ley Aduanera en el sentido de la exportación es tan flexible. Y vamos, no tiene otro fin, no tiene el fin tanto recaudatorio. Entonces, por eso, la única cantidad que se utiliza es el valor de la mercancía que se asiente en la factura, o sea, el valor comercial. Esa sería la única cantidad que se va a utilizar. Entonces, y bueno, ahí sí, lo único que se reserva a la autoridad es el derecho de revisar que esos documentos, que esas facturas estén, que sean operaciones reales y comprobables, ¿sale? Si existe de pronto una acusación de dumping, por ejemplo, de vender mercancías por abajo de su costo o al costo en otros países, eso ya entra en otras negociaciones, en otro tipo de arreglos, que los mismos tratados internacionales contemplan las medidas para ese tipo de acusaciones. Entonces aquí lo único que la autoridad verificaría sería que el comprobante digital sea bueno, efectivo, y que se utilice esa sola cantidad como valor para declarar como base gravable a la hora de calcular los impuestos a la exportación, porque normalmente son exentos y inclusive DTA pagan cuota fija. Pues hay muchas ventajas a la exportación, más bien todas las ventajas a la exportación. Muy bien, chicos, déjenme nomás ir a la lista de asistencia. Hoy tuvimos una clase muy tranquila, nada más era terminar de ver el capítulo anterior, la sección primera, que se refiere al valor de las importaciones, y la sección segunda al valor de las exportaciones. Entonces vamos a ver su lista de asistencia para ver quiénes nos están haciendo compañía este día en la materia. Y si recuerden que ya está el próximo avance por vencerse. Ya vimos muchos de los artículos que son fundamento legal de una buena parte de nuestra flujo de diagrama de flujo de proyecto. Entonces ahorita ya deben de manejar esa parte con mucha más propiedad y con más idea. Entonces les sugiero que vean los comentarios que les hice al respecto y le hagan los cambios necesarios. Acuérdense que ya la idea es que tiene que estar el flujo ya completado con todas sus actividades para que yo pueda retroalimentarlos y llegar bien preparados a la exposición final. Aguilar García, Mariana. Presente. Gracias, Mariana. Arredondo López Ángel Omar. Presente. Gracias. Beltrán Durán Kiara Michelle. Presente. Gracias. Benítez Vázquez Gerardo. Presente. Gracias. Severos Jesús Valeria. Nomás. Presente, profe. Gracias. Chávez López Leslie Alejandra. Presente. Gracias. Cisneros Amarillas Jesús, me dijo que tenía un problema por ahí. Tenía el recado. Cueva Franco Carlos Ángel. Carlos Ángel. Presente. Sí, gracias. García González Sofía Gabriela. Presente. Gracias. García Rodríguez Lourdes Fernanda.
Presente. Gracias. Bordado Pacheco Antonio. A ver, no se puede Antonio, déjenme revisar los contestados. Si alguien me contesta por el chat, avísenme, chicos. Por favor. Hernández Mellado Yamilet. Presente. Gracias. Hernández Moreno Daniel Alejandro. Presente, profe. Gracias, Daniel. Fajauna Briseño Irving Alejandro. Presente. Gracias. Mesa Uribe de María. Presente. Gracias. Navarro Tamayo Tabata. Presente. Gracias. Ocampo Almaraz Brian. Presente, profe. Gracias. Olvera Sandoval Maite. Ordaz Ochoa Oscar Raúl. Presente. Profe, Mantel Profe. lo puso por comentarios. Ok, gracias. Qué bueno que me dijiste. Gracias. Pérez Tobar Abel. Presente. Gracias. Roa Mata Alan. Rodríguez Silem. Presente. Gracias, Silem. Ruiz Mendoza Santiago. Presente. Gracias a ti. Polis Carrizales Génesis. Soto Martínez Casandra. Profe, le dijo por el chat. Ok, gracias. ¿Quién de las dos? Génesis o Casandra. Cassandra. Ok, gracias. Soto Medina Kevin. Presente. Gracias. Torres Mendía Alexandro. Presente. Gracias. Tobar Torres Miguel, por ahí me mandó un mensaje. Zúñiga Rodríguez Ana Sofía. Presente. Ok, gracias, chicos. Bueno, de mi parte ahora sí sería todo. No sé si tengan preguntas en relación con el valor en aduana, la valoración, etcétera. Es un capítulo interesante. Es una información que como agentes de tráfico no podemos dejar pasar. Y bueno, están ahí los artículos, están ahí los contenidos para cuando queramos volver a checar cuáles son los métodos alternativos si es que se nos presente el caso de que de repente no tengamos una factura comercial, podemos ir a estos apartados, ¿no? Y también nos es importante cuando tengamos que revisar un PAMA, cuando nos hagan un PAMA y calculen valores para poder aplicarnos una multa, también es interesante ver los criterios que utilizaron para integrar ese valor, porque eso puede encerrar que si no utilizan los valores correctos, ustedes puedan interponer un recurso y anular esa multa. Entonces, por eso es interesante este tema, muy interesante. Muy bien, chicos, pues de mi parte sería todo por hoy. Espero que haya sido de provecho su clase, hayamos complementado bien la clase final de la semana pasada, que nos extendimos un poquito. Y cómo se llama que bueno, pues continuamos con los siguientes temas. Nos vamos a ir ya al capítulo cuarto de ese título tercero, que nos falta todavía por analizar, que es donde viene el rango de artículos, donde entra el 83, que es el que menciona la intervención del módulo de selección automatizada, que también es parte de su proyecto. Muy bien, chicos, pues de mi parte sería todo. No sé si tengan alguna pregunta, duda, aclaración, para que ahora sí nos vayamos bien a tiempo de su clase. No nos saque a todos correteando los que trabajan. Pues de mi parte no, profe, todo está bien. Muy bien, chicos. Gracias. No, de que al contrario, ya saben que si aún ya habiendo terminado la clase, de repente leen algo o escuchan algo que les traiga dudas con respecto a lo que hemos visto, pregúntenme en todo momento. Las explicaciones desde el primero hasta el último de los títulos de la ley están abiertas, desde el primero hasta el noveno. Si ustedes tienen dudas en cuanto escuchen un comentario o algún maestro les haga un comentario distinto que yo les he hecho, o que se parezca a lo que les he dicho yo y que a lo mejor no lo complementó como
tan bien como ustedes lo hubieran querido escuchar o por falta de tiempo, muchas cosas pues, me lo pueden preguntar sin ningún problema, chicos, aunque no esté dentro del tema que estamos hablando el día. ¿Ah? Entonces, ya les he dicho otras veces, mire, cuando yo les doy clase a un grupo, yo me convierto en su asesor. Las dudas que tengan, pregúntenmelas sin ningún problema. Si tienen dudas, por ejemplo, no sé, personales o de algo como familia o en relación con las operaciones de la aduana y demás, si me quieren preguntar, obviamente de comercio exterior, no me vayan a preguntar, no, profe, me ando divorciando, ¿no? Pues ahí sí ya no, yo no sé ni qué rollo con los divorcios. Aunque ya tengo experiencia de divorcio también, pero no creo que sea un experto en eso para nada. Entonces, pero en relación con cosas de comercio exterior, ley aduanera y todo lo que estamos mirando, lo que hemos visto a través de todas las clases que hemos tenido, si tienen alguna consulta con toda confianza me la pueden hacer. ¿Listos? Muy bien, niños, entonces nos estamos viendo en su próxima clase. Fíjense que en la mañana hace ratito me pasó con el otro grupo algo muy curioso. Yo estaba pensando que era jueves, no sé de dónde saqué la idea, y ya me estaba despidiendo como de fin de semana y no me dijeron nada. Se quedaron hasta ahorita que empezaron ustedes. Digo, apenas es martes, ¿qué me pasa? Yo me estoy despidiendo de nos vemos el próximo lunes y cosas así. Bueno, chicos, nos estamos viendo. Lo bueno es que con ustedes no me pasó eso. Pero sí, si alguien les comenta por ahí que andaba medio perdido, sí, en la mañana andaba medio perdido. Muy bien, chicos, cuídense mucho. Nos estamos viendo en su siguiente clase. No, profe, cuídense. No, profe, Profe, gracias. Bye, profe.